Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla. Yo estoy súper emocionada porque hoy tenemos un vídeo que de verdad promete. Y si eres fan de las novelas turcas, si te encantan Kerem y Hande, si sigues sus pasos y cada novedad que ocurre en sus vidas te emociona, entonces has llegado al lugar correcto. En este vídeo vamos a hablar de un tema que nos tiene a todos con el corazón en un puño y con la adrenalina a tope, la llegada de Hande y Kerem, al fin, a Turquía. Sí, como lo escuchan. Después de todo este tiempo, después de las especulaciones, los rumores, los viajes han vuelto a su tierra natal. Y no solo eso, sino que se ha anunciado una reunión épica en la puerta. Imagínense. Así que prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en todos los detalles. Vamos a analizar todo lo que sabemos, las fotos, los vídeos que han salido a la luz, las reacciones de los fans, y por supuesto vamos a compartir nuestras propias opiniones y emociones. Pero antes de que empecemos a sumergirnos en todo este chisme delicioso, quiero pedirles algo muy importante: suscríbanse al canal. No se olviden de darle al botón de suscribirse, activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo, y por supuesto, darle un buen like a este vídeo si les gusta. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido que les encante. Ahora sí, vamos a lo que nos importa. ¿Listos para la emoción? Pues empecemos. Primero, tenemos que retroceder un poquito en el tiempo. Recordemos que Kerem Bürsin y Hande Erçel, después de protagonizar la exitosísima serie Love is in the Air, se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas del mundo. Su química traspasó la pantalla, y su romance se hizo realidad, una maravilla. Durante un tiempo nos regalaron momentos de ensueño, viajes románticos, fotos espectaculares, y nos mantuvieron a todos soñando con el amor verdadero. Sin embargo, como todos sabemos, lamentablemente la historia de amor llegó a su fin. La separación fue un golpe duro para muchos de nosotros, y aunque ambos han seguido con sus vidas, es innegable que el cariño que les tenemos a ambos, individualmente y como pareja, sigue intacto. Es algo especial, ¿verdad? Esa conexión que se crea con los actores, con los personajes, con la historia que nos cuentan. Y cuando esa historia se traslada a la vida real, y vemos cómo la magia opera fuera de la pantalla, es imposible no quedar cautivados. Por eso, cada vez que se habla de ellos, cada vez que hay alguna novedad, todos estamos pendientes, ¿verdad? Queremos saber qué están haciendo, si están felices, si están bien. Y es que, ¿cómo no estar interesados en la vida de dos personas que nos regalaron tanta alegría y nos hicieron creer en el amor? Es una pregunta que resuena en cada uno de nosotros, ¿cierto? La respuesta es sencilla: que se convirtieron en parte de nuestras vidas. Nos identificamos con sus personajes, reímos con sus chistes, lloramos con sus penas, y nos enamoramos con ellos. Así que con este contexto en mente, imagínense la explosión que se armó cuando comenzaron a surgir rumores sobre su posible regreso a Turquía. Rumores que, por cierto, se fueron confirmando poco a poco. Se empezaron a filtrar fotos, vídeos, noticias de que ambos estaban haciendo planes para volver a su país natal. La emoción era palpable, la incertidumbre crecía y las redes sociales se encendían. Cada pequeño detalle, cada pista, era analizada con lupa por los fans, que buscaban desesperadamente una confirmación oficial. Y claro, como era de esperar, la comunidad de fans enloqueció. Las redes sociales se inundaron de mensajes de emoción, de especulaciones, de teorías sobre qué significaba este regreso. ¿Volverían a trabajar juntos? ¿Se reunirían? ¿Era una simple visita? La incertidumbre nos tenía a todos al borde del asiento. Los hashtags se multiplicaban, los memes inundaban las plataformas y las conversaciones se extendían por todo el mundo. Era un fenómeno imparable, una muestra de la pasión y el cariño que el público siente por Kerem y Hande. Y entonces... ¡boom! Llegó la noticia que lo confirmó todo: Kerem y Hande iban a estar en Turquía. Y no solo eso, sino que se hablaba de una reunión, de un encuentro, de algo grande. La información se filtró rápidamente y los medios de comunicación, por supuesto, no tardaron en hacerse eco de la noticia. La expectación alcanzó su punto álgido, y los fans se prepararon para recibir cualquier información, cualquier indicio, cualquier pista sobre lo que estaba por venir. Pero, ¿qué significa exactamente reunión épica en la puerta?
Pues básicamente que se espera que ambos tengan compromisos profesionales en Turquía y que se reúnan con sus representantes, con sus equipos de trabajo y, posiblemente, con otros actores, directores y productores. La puerta, en este contexto, es un punto de encuentro, un lugar donde se toman decisiones importantes, donde se definen los proyectos futuros y donde se establecen en las bases para el éxito. Esto, por supuesto, ha desatado una ola de rumores y especulaciones sobre posibles proyectos futuros. ¿Quizás una nueva serie juntos? Un sueño hecho realidad para muchos. ¿O tal vez colaboraciones en campañas publicitarias? Todo es posible. La imaginación de los fans voló creando escenarios y expectativas que alimentaban aún más la emoción. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de ideas, de deseos y de peticiones para que Kerem y Hande volvieran a compartir la pantalla. Lo que sí es seguro es que la expectación es máxima. Los fans están ansiosos por saber qué les depara el futuro a Kerem y Hande y por supuesto por volver a verlos juntos. Las redes sociales se han convertido en un hervidero de actividad, con fans compartiendo fotos, vídeos, creando memes y expresando sus deseos de verlos felices y triunfando en sus carreras. La comunidad se unió en un frente común, demostrando el poder del fandom y la fuerza del amor por estos dos artistas. Pero, ¿qué sabemos realmente sobre esta reunión? ¿Dónde y cuándo tendrá lugar? Pues bien, los detalles son un poco escasos, ya saben cómo son las noticias de último minuto, siempre hay cosas que no se revelan hasta el momento. Sin embargo, lo que sí sabemos es que ambos han sido vistos en diferentes lugares de Turquía. La discreción es clave en este tipo de situaciones, y los equipos de Kerem y Hande se esfuerzan por mantener la privacidad. Y aquí es donde entran en juego los paparazzi y los fans más avispados, que no se pierden ni un detalle. Las fotos y los vídeos que han salido a la luz nos muestran a Kerem y Hande en diferentes situaciones, y cada imagen es analizada al milímetro. Cada gesto, cada mirada, cada encuentro es interpretado y debatido por los fans, que buscan cualquier indicio de lo que podría estar pasando. Por ejemplo, hemos visto fotos de Kerem en la ciudad, disfrutando del buen tiempo compartiendo momentos con amigos. Y también hemos visto fotos de Hande igual disfrutando, sonriendo y luciendo siempre espectacular. La moda, el estilo, la belleza de Hande siempre han sido motivo de admiración, y sus fans no dejan pasar ninguna oportunidad para elogiarla. Pero lo más interesante es que en algunos de estos encuentros, se les ha visto rodeados de sus respectivos equipos de trabajo, lo que refuerza la idea de que están aprovechando su estancia en Turquía para reunirse y planificar futuros proyectos. Los rumores de una posible colaboración profesional se hacen cada vez más fuertes, y la emoción de los fans se intensifica. ¿Y qué dicen los expertos? Pues bien, los analistas de la industria del entretenimiento turco han estado muy activos, comentando y especulando sobre las posibilidades que se abren para Kerem y Hande. Algunos sugieren que podríamos estar ante el inicio de una nueva etapa en sus carreras, con proyectos más ambiciosos y con colaboraciones de renombre. La industria del entretenimiento turco es conocida por su dinamismo y su capacidad de innovar, y la llegada de Kerem y Hande a este contexto solo puede ser beneficiosa. Otros señalan que la coincidencia de su regreso a Turquía podría ser una señal de que están interesados en volver a trabajar juntos, ya sea en una nueva serie, en una película o en alguna campaña publicitaria. La verdad es que la expectativa es muy alta. La química entre ellos, la popularidad que aún conservan y el cariño del público son factores que juegan a favor de esta posible colaboración. Lo que sí es evidente es que Kerem y Hande siguen siendo dos de las figuras más queridas y admiradas del mundo del espectáculo turco. Su talento, su carisma y su química han conquistado a millones de personas en todo el mundo, y su regreso a Turquía es una gran noticia para todos sus fans. Su presencia en la industria turca es un valor seguro, y su éxito a nivel internacional es un orgullo para su país. Y ahora hablemos un poco de las reacciones de los fans. Porque, como ya les dije, las redes sociales han ardido. Los mensajes de apoyo, de cariño, de emoción y de esperanza se han multiplicado por miles. Los fans han expresado su deseo de verlos felices, de que triunfen en sus carreras, y de que, por qué no, vuelvan a compartir proyectos juntos. Los comentarios, los likes, los retweets y las publicaciones en las redes sociales son una muestra del inmenso cariño que el público les profesa. Y es que hay que decirlo, el cariño que le tienen a Kerem y a Hande es inmenso. Los fans se sienten identificados con ellos, se emocionan con sus logros, y sufren con sus tristezas. Y esto es algo muy bonito, ¿verdad?
La conexión que se establece entre los artistas y sus seguidores es un vínculo especial, una relación de afecto y admiración mutua que trasciende las pantallas. También en las redes sociales han surgido algunas teorías y especulaciones bastante interesantes. Por ejemplo, algunos fans creen que la reunión en la puerta podría ser el anuncio de una nueva serie juntos que ya estarían trabajando en secreto en un proyecto. Otros, por su parte, piensan que podrían estar preparando una colaboración para una campaña publicitaria de alguna marca importante. La creatividad de los fans no tiene límites, y sus teorías son tan variadas como ingeniosas. La verdad es que todo es posible. Lo importante es que Kerem y Yandhi están de vuelta, y que sus fans están felices de tenerlos de nuevo en casa. El reencuentro de los fans con sus ídolos es un momento de alegría, de celebración y de esperanza. Y ahora, hablando un poquito más en serio, quiero reflexionar sobre la importancia de Kerem y Yandhi en la industria del entretenimiento turco. Ambos son actores talentosos con una trayectoria impecable y con un gran potencial para seguir creciendo y desarrollándose. Su éxito en Love is in the Air les abrió las puertas a nivel internacional y les permitió llegar a un público mucho más amplio. Y ahora, con su regreso a Turquía, tienen la oportunidad de consolidar su carrera, de explorar nuevos proyectos y de seguir cosechando éxitos. Y no solo eso, sino que también son un ejemplo para muchos jóvenes que sueñan con dedicarse al mundo del espectáculo. Su dedicación, su profesionalismo y su pasión por su trabajo son una fuente de inspiración para muchos. La perseverancia, el trabajo duro y la pasión son los ingredientes clave para alcanzar el éxito, y Kerem y Yandhi lo demuestran día a día. Su influencia va más allá de las pantallas. Son embajadores de la cultura turca y sus acciones y decisiones tienen un impacto en la sociedad. Su compromiso con causas sociales, su defensa de los valores y su apoyo a diferentes iniciativas los convierten en modelos a seguir para las nuevas generaciones. Su regreso a Turquía es una oportunidad para fortalecer sus lazos con su país, para contribuir al crecimiento de la industria del entretenimiento y para seguir inspirando a sus fans. Su presencia en eventos, sus entrevistas y sus proyectos futuros son esperados con gran entusiasmo. Además, su éxito a nivel internacional ha abierto puertas para otros actores turcos, y ha contribuido a la popularidad de las series turcas en todo el mundo. Son pioneros y su trabajo ha allanado el camino para que otros artistas puedan alcanzar el reconocimiento internacional. En resumen, la llegada de Kerem y Yandhi a Turquía y la esperada reunión en la puerta son una gran noticia para todos sus fans, para la industria del entretenimiento turco y para ellos mismos. Es un momento de renovación, de esperanza y de nuevas oportunidades. Y ahora, vamos a profundizar un poco más en las posibles implicaciones de este regreso. ¿Qué proyectos podrían estar en la mira? ¿Qué tipo de colaboraciones son más probables? Analicemos algunas posibilidades. Una nueva serie esta es, sin duda, el sueño dorado de muchos fans. La química entre Kerem y Yandhi es innegable, y su trabajo en Love is in the Air demostró que juntos son una fórmula exitosa. Una nueva serie podría ser un drama romántico, una comedia, o incluso algo más experimental. Las posibilidades son infinitas, y la expectación sería máxima. Los guionistas, directores y productores estarían deseosos de trabajar con ellos, y los fans se volcarían en apoyar el proyecto. Una película el cine es otra opción atractiva. Una película les permitiría explorar personajes más complejos, experimentar con diferentes géneros y llegar a un público más amplio. Una película podría ser una producción independiente, un éxito de taquilla o incluso una coproducción internacional. Campañas publicitarias Kerem y Yandhi son dos de los rostros más reconocidos de Turquía, y su imagen es muy valiosa para las marcas. Podrían protagonizar campañas publicitarias de moda, belleza, tecnología o cualquier otro producto. Las marcas estarían dispuestas a pagar grandes sumas de dinero por contar con su imagen, y los fans se sentirían identificados con sus ídolos. Eventos y apariciones públicas La presencia de Kerem y Yandhi en eventos públicos, como alfombras rojas, estrenos de películas o entregas de premios, atraería a una gran cantidad de público y generaría una gran atención mediática. Su participación en eventos benéficos también sería una forma de mostrar su compromiso con causas sociales.
Asterisco 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 colaboraciones con otros artistas asterisco asterisco podrían colaborar con otros actores, cantantes o artistas visuales en diferentes proyectos. Estas colaboraciones les permitirían ampliar sus horizontes, experimentar con diferentes disciplinas y llegar a nuevos públicos. Es importante recordar que todo esto son especulaciones, y que la verdad solo la sabremos en su momento. Sin embargo, lo que sí es seguro es que Kerem y Ande tienen un futuro brillante por delante, y que sus fans estarán ahí para apoyarlos en cada paso del camino. Y ahora, llegamos al final de nuestro vídeo. Espero que les haya gustado. Hemos hablado de la llegada de Kerem y Ande a Turquía, de los rumores sobre la reunión en la Puerta A, de las reacciones de los fans, y de la importancia de estos dos grandes artistas en el mundo del espectáculo. Hemos analizado las posibles implicaciones de su regreso, y hemos compartido nuestras opiniones y emociones. Hemos visto cómo la expectación es máxima, cómo las redes sociales se han volcado con el tema, y cómo los fans están ansiosos por conocer las novedades y los proyectos futuros de Kerem y Ande. Es un momento emocionante lleno de posibilidades y de expectativas. Y como buenos fans estaremos atentos a cualquier novedad, a cualquier noticia, y por supuesto, a cualquier foto o vídeo que surja. La espera puede ser larga, pero la recompensa valdrá la pena. Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a cada uno de ustedes. Gracias por su tiempo, por su atención y por su apoyo incondicional. Gracias por ser parte de esta comunidad, por compartir su pasión por las novelas turcas y por Kerem y Ande. Su entusiasmo es mi mayor motivación, y me encanta compartir con ustedes este espacio. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes sobre todo esto? ¿Qué esperan ver de Kerem y Ande en el futuro? ¿Les gustaría que volvieran a trabajar juntos? Compartan sus opiniones, sus teorías, sus deseos. Me encanta leerlos y conocer sus puntos de vista. Me gustaría también que compartieran este vídeo con sus amigos, con sus familiares y con todos los amantes de las novelas turcas. Ayúdenme a expandir esta comunidad, a compartir nuestra pasión y a celebrar el talento de Kerem y Ande. Y para finalizar, pero no menos importante, recuerden darle un buen like a este vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos y con todos los amantes de las novelas turcas. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Estén atentos a las próximas noticias, a los próximos vídeos y a las futuras sorpresas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un besito enorme y chao, chao. Hasta la próxima. Y que la emoción y la magia de las novelas turcas sigan iluminando nuestras vidas. Hasta pronto.